o ¿para qué me siento con mi pastor? Ese es un extremo de esa comprensión. Yo quiero que nosotros hoy meditemos alguna cosa importante, porque son conclusiones propias. Hay algo interesante en el llamado que tiene el Señor Jesús para Pedro cuando le preguntó y le dijo: ¿me amas? ¿Y Pedro qué le respondió? Te amo. La segunda vez fue casi una angustiosa respuesta: Señor, tú sabes que te amo. La tercera respuesta fue aún más dramática: Señor, tú lo sabes todo. Pero el Señor Jesús siempre le respondió algo espectacular: apacienta mis ovejas. Ahora, ¿cómo reconciliar este consejo que Dios le da al apóstol Pedro, disculpen el lapsus brutus, con algo que es importante que nosotros tenemos que considerar frente a que nuestro Señor es un admirable consejero? Porque recuerden que la inspiración de la palabra vino directamente para muchos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en una relación vertical, personal, a cada uno de ellos. Pero el Señor permitió que tuviéramos el consejo hoy en día. Ahora, el consejo no es de libre interpretación individual, porque en muchos casos los grandes errores y desviaciones a lo largo de la historia de la iglesia es eso. Ustedes saben cómo nacieron las grandes denominaciones que hoy pululan por todo América en nuestro idioma español y en otros idiomas y en otros continentes. De las primeras iglesias que se apartaron de la ignorancia de una iglesia que se había perdido en su religiosismo, en su pietismo ignorante, llegando en muchos casos a la idolatría. Y ha habido una pugna por lo menos del siglo XVI para acá, y casi todos por esas interpretaciones individuales. Bueno, yo acabo de leer las Escrituras, Dios me habló, entonces yo creo esto referente a esto o a esto. En muchos hogares se decide así. En muchos lugares uno como pastor llega y dice: pastor, hemos estado orando al Señor, lo que pasa que es que no podemos continuar en la iglesia, sea porque haya pecado en la iglesia, pecado en sus vidas, por alguna razón. Y uno le dice: ¿tiene razones bíblicas? No, pastor, ya hemos orado mucho tiempo. Son autoconsejeros ellos de ellos mismos. ¿Cuántas iglesias han sufrido eso? Muchísimas. ¿Cuántos hogares toman malas decisiones por ser o seguir lo que nosotros llamamos el sentido común? No estamos pecando, la Biblia no dice que sea pecado, y eso lo aplicamos a nuestra vida. Es que no estamos haciéndole daño a nadie. El sentido común es muy peligroso. La gran mayoría de las personas buscan hoy ser escuchadas. Y hay algo que pasa en el mundo que es muy importante: las adicciones a las terapias, a las psicoterapias. Y hay un boom de una nueva corriente que es la psicología, la psiquiatría y la consejería, que polula, tanto así que ha afectado a la iglesia. Muchos pastores, para ser excelentes consejeros, hacen un curso en universidades prestigiosas. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de consejería. Y terminan en lo que el pastor Ismael nos estaba enseñando: el humanismo. ¿Qué es el humanismo en términos prácticos y pragmáticos? El sentido común. ¿A quién no le gustaría saber de verdad que hay un campeón en usted? Usted puede. Pero ¿cuántos pastores a través de las Escrituras usan las Escrituras de manera desconectada en unos consejos para solucionar problemas circunstanciales de la vida? Y confundimos dos cosas básicamente: la circunstancia con la realidad. Creo que los tengo confundidos porque están con silencio. Es en serio. ¿Qué es la circunstancia?
lo que mis ojos ven, lo que mis sentidos perciben. Yo les pregunto, ¿esa es su realidad? Cuando usted percibe que su circunstancia es su realidad, usted se ahoga en un vaso de agua. La realidad de los hombres solo puede estar enmarcada en dos sentidos: o es salvo o no es salvo. Si es salvo, tienes garantizado todo lo que sea necesario en esta vida para llegar a la eternidad. Y si no eres salvo, también tienes garantizado, por lo menos en ese momento, porque no sabemos y no podemos decir que el que no es salvo hoy no será salvo mañana, pero el que no es salvo hoy, por lo menos hasta ese momento, tiene garantizado un lugar VIP en el infierno. A los que les gustan los lugares VIP, ¿no? El infierno tiene un lugar VIP, así como el cielo tiene lugares VIP. No hay categorías de lugares en estos destinos eternos. Por eso cuando nosotros como seminario hemos hecho un esfuerzo, tenemos que entender que la consejería no es una práctica psicoterapéutica ni conductual, sino es aterrizar sobre las tres grandes verdades que el ser humano necesita: su necesidad de salvación, su necesidad de vivir para Dios y su necesidad de poder estar seguro que después de esta vida tiene un lugar con Cristo. Y miren que en este sentido necesitamos alumbrar nuestras vidas, porque muchos de los consejos que nosotros damos es a personas que quieren ser escuchadas por una circunstancia y no por su realidad de estar en Cristo. Y es cuando nosotros nos perdemos. Nosotros queremos ser consejeros acertados para resolver circunstancias. Está mal el negocio, pastor, ¿qué hago? Entonces están desde lo que te dicen diezma y se te abrirán las ventanas de los cielos, hasta los que te darán clase de economía. Y no estoy diciendo que sea malo o bueno, lo que estoy diciendo que esas son circunstancias de la vida. ¿Quién pone el querer y el hacer por su buena voluntad? ¿No es Dios? ¿No Dios bendice al dador alegre? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Muchos de los problemas que hay en el hogar con la crianza de los hijos o en el matrimonio es por ese antropocentrismo que está permeando nuestros hogares, nuestras vidas. Yo quiero ser feliz. Yo deseo ser feliz, merezco ser feliz. Y si yo quiero y yo deseo, pues ni la pobreza va conmigo, ni las luchas van conmigo, ni las adversidades van conmigo, y uno sale diciéndole al cónyuge, ni tus problemas van conmigo. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Yo quiero comenzar con esta pequeña introducción y también conclusión de todo lo que hemos aprendido. Son tres cosas importantes que el pastor Ismael nos ha dicho. ¿Quién es el consejero? Dios. ¿Dónde está su consejo? En su palabra escrita. Acá está el consejo, como Él nos dijo, para todas las áreas de nuestra vida. Nosotros deberíamos ser expertos estudiándola. Por eso el seminario, desde la perspectiva académica, presenta un curso de consejería y cualquiera dice, voy a salir un experto consejero. No. Tú vas a tener que entender y comprender lo que es realmente la consejería y cómo aplicarla. Parte de este diplomado, de los que tomaron consejería, tenían que ver antropología, Cristo en el consejo, el discipulado con los ancianos, el discipulado con los jóvenes. ¿Por qué? Porque son aspectos diferentes de cada persona, en sus áreas, en sus luchas, en su desarrollo humano. La doctrina de Dios, que es fundamental, es el carácter de Dios. Y nosotros, comenzando aquí, queremos, y terminando, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué hace o para qué sirve una lámpara y cuándo es necesaria una lámpara? ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque la misma palabra a sí misma se califica en el Salmo 119, versículo 5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, lo interesante de esta expresión
es que la lámpara en estos tiempos se usaba en un lugar distante para alumbrar un espacio grande. Pero cuando dice lumbrera mi camino, bueno, y dependiendo qué versión estemos usando, porque si estamos usando una versión con un lenguaje más a nuestro tiempo, va a decir que esa luz se acerca a mi vida para yo poder solucionar cómo estoy viviendo delante de Dios. Miren que lo interesante del consejo de Dios no es para solucionar circunstancias, ni económicas, ni relacionales, ni siquiera eclesiológicas. Es tu relación con el Señor. Es tu relación con Dios. Permanentemente hay una relación individual, personal, vertical para con Dios. Y otra horizontal hacia el prójimo. No hay un solo mandamiento en la Escritura donde tú puedas decir, yo lo voy a vivir solo. Ni como individuo, ni como iglesia. Por eso no podemos jactar de decir, somos una iglesia independiente. Pues si tú eres independiente, ¿independiente de qué? ¿De doctrina? ¿De tu economía? ¿De tu teología? ¿De tu misionalidad? Porque cada iglesia local o individual, no importa el nombre que lleves, y no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando que todas estamos regidas, por lo menos las que nos llamamos bíblicas, bajo el consejo de Dios. Y tenemos que ser considerados con lo que ella dice. Voy a ir rápidamente porque luego voy a retomar estos versículos, no ahora, sino después. La palabra de Dios se identifica como lámpara y lumbrera para el entendimiento que está entenebrecido, o lo que llamaríamos la ignorancia. Ahora, es claro que la ignorancia no es pecado. Recuerden que Levíticos nos habla de los sacrificios de los pecados desconocidos, y también de los conocidos, y de los que se hacen con intención. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama en su palabra a que nosotros debemos ser alumbrados en nuestra vida por la sencilla razón que nuestro entendimiento está en la oscuridad, porque estamos siendo desvestidos de ese viejo hombre para ser vestidos de un nuevo hombre. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. Todos luchamos con esta realidad, aún los pastores, aún los hermanos que hoy se están graduando de licenciados en teología. Mañana les podrán decir licenciados o más tardecito. Si uno a otro, licenciado, ¿cómo estás? Sé que eso es bueno, pero lo que nosotros necesitamos hoy es entender que Dios debe alumbrar nuestro entendimiento. Miren que hay varios versículos sobre este tema. Salmo 119, versículo 30. La exposición de tus palabras nos da luz y nos da entendimiento al sencillo. Como les digo, esto lo voy a pasar rápidamente porque lo voy a retomar en algún momento. Vamos en el camino de la vida en medio de un mundo de oscuridad y necesitamos luz. Ser iluminados. La palabra tiene esa función en nuestra vida. ¿Cuántas veces las circunstancias nos hacen sentir que nos estamos ahogando y no podemos más? No podemos más con los hijos, no podemos más en matrimonio, no podemos más en la economía, no podemos más en la iglesia. A veces no podemos soportar al pastor o los pastores no somos soportables dentro de la iglesia. Y sentimos que estamos en una oscuridad. ¿Quién nos alumbrará en medio de esas circunstancias? ¿Saben? Sería tan fácil solucionarlo si yo digo, listo, esta es mi circunstancia hoy. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es el consejo de Dios en esa realidad? Es sencillo. Si ustedes son mis hermanos en Cristo y yo soy el problema, pero estoy en Cristo, les voy a comunicar algo muy chévere. Mis pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo. ¿Cuáles pecados? Todos nuestros pecados. Las circunstancias que hoy no lo veo, estoy en la oscuridad. Ustedes no lo ven. Y es muy fácil señalar, juzgar, acusar, pero el gran acusador será también juzgado en el día final. ¿El cristiano qué debería hacer?
Decir, sí, esta es mi circunstancia, ¿qué me demanda Dios frente a su consejo? Y ya les voy a decir por qué estoy diciendo todo esto, porque hay que aplicar el hecho de saber que Dios es el consejero, su palabra es el consejo y nosotros somos los aconsejados. ¿Qué tenemos que abandonar? El sentido común, lo que mi circunstancia me está demandando. Véngate, aléjate, sepárate, divídete, no le perdones, mira todo lo malo que te ha hecho, tú eres mejor sin él o sin ellos. Esto me parece muy interesante, porque nosotros tenemos que comprender algo muy importante. Salmo 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. ¿Qué está diciendo el salmista? Esta vida, a veces uno anda en oscuridad y necesitamos ser iluminados por Dios por medio de su palabra. Tal vez el que hoy tú lo ves como tu enemigo, como tu gran adversario, mañana estará sentado, no para los grados, no en la iglesia, sino en la eternidad. Por eso, algo que es muy interesante para nosotros es que Dios es quien nos permite ser iluminados al leer su palabra. Y cuando leemos su palabra, dice que ella debe llegar tan profundo en nosotros que lo más hermoso que deberíamos tener nosotros es el corazón y no la apariencia externa. Nosotros a veces cuidamos cómo hablamos, cuidamos cómo nos vemos, cuidamos dónde vivimos para que la gente sepa que nosotros somos familias de bien. Bueno, hay lugares que uno identifica, no, acá vive la gente de bien. Yo les pregunto, ¿eso no es sentido común? ¿Eso no es circunstancia? Porque los creyentes estamos en todo el mundo, en todos los estratos, en todos los países, en todos los continentes. Y al ser aconsejados, somos obra de la mano de Dios. Ahora, esto no es suficiente. Yo quiero hablar de 3 aspectos que los creyentes y todo creyente debería reflexionar. Primero, hemos sido llamados, pero no solamente llamados a la salvación. Hemos sido llamados a 3 cosas. Porque hemos sido restaurados, ahora somos instrumentos en las manos de Dios para restaurar. ¿Con qué, queridos hermanos? Con el consejo de Dios. Mire, donde usted ve el pecado del otro para dividirse, no actúe como hizo la serpiente en el Edén, con que Dios os ha dicho. Desobedece. Es que ese fue el primer centro de psicoterapia. La llamó afuera de su matrimonio, yo te escucho, ahora tú me escuchas, y sutilmente la indujo a ir en contra de la voluntad de Dios. Y los pastores no somos psicoterapeutas, no somos solucionadores de problemas temporales. Hemos sido llamados por el consejo de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Oiga, ¿usted recuerda ese texto que dice la fe viene por el oír? ¿Oír a quién? ¿A la serpiente o a Dios? ¿Al terapeuta? Porque hoy en día tenemos ese boom. No, es que el niño tiene un problema, tiene cita con el psicólogo. Y no estoy hablando mal de los psicólogos. Por favor, mi hija ha estudiado psicología. Lamentablemente, como todas las ciencias humanas han sido permeadas, todas las ciencias, no solamente la psicología, las matemáticas, la medicina, la justicia, las ingenierías, todo es humanismo, porque están enfocados en esta vida. El problema de todas las ciencias es ese antropocentrismo que hay. Pero nosotros los pastores no somos psicólogos, somos consejeros, somos instrumentos en las manos de Dios para restaurar, reconciliar, reconvenir. ¿Tú fuiste llamado de qué manera? Siendo restaurado, reconciliado y reconvenido. El método de Dios no ha cambiado. Y usted me dirá, ¿de dónde saca eso? Miren, Génesis capítulo 3 o 4, no recuerdo. No, 3. ¿Dónde estaba Adán y Eva después de haber pecado? Ellos que vieron su circunstancia, se avergonzaron y que se escondieron, escucharon a Dios y se escondieron. Normalmente el que entra en pecado siempre tomará distancia de la presencia de Dios.
En nuestro caso es de la iglesia. Cambiar de iglesia es muy fácil. Uno llega a otra iglesia como escobita nueva, barre bien, se ve bien y todo el mundo lo quiere, hasta que lo conocen. Después dicen, qué bendición. Queridos hermanos, Dios llamó a Adán y a Eva. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Dios? Lo restauró, lo reconcilió y lo reconvino. Ese es el obrar de nuestro Dios. Para eso tenemos la palabra del Señor. Es para unir, no para dividir. Es para crecer. ¿Por qué? Porque estamos siendo capacitados. Y la única manera de ser capacitados es a través de este hermoso consejo de Dios. Usted se imagina que si usted tiene, bueno, mi Biblia tiene un poquito más de hojas porque tiene comentarios. Hasta donde la estoy viendo tiene 1553 hojas. Letra pequeñita. Nos llevaría toda esta vida y no alcanzamos ni a la mitad para ser instruidos. Pero en todo lo que nosotros siempre estamos siendo instruidos, que es la palabra de Dios, que es un solo mensaje de Génesis a Apocalipsis, que lo que entendemos en el Nuevo Testamento tiene que estar en el Antiguo Testamento, porque está concatenado. Normalmente nosotros, los estudiantes que son nuestros, en su mayoría les enseñaron a leer Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cierto? Yo le voy a decir que esa es la peor manera de leer la Escritura. Porque estás leyéndola a través de la circunstancia. Y no a través del Evangelio. Y usted me dirá, ¿de dónde saca eso? Sí, claro, es que la Biblia solo se puede leer en 3 tiempos correctos. La promesa de Cristo, el cumplimiento de Cristo, y estamos esperando a Cristo. Así toda la historia está unida y concatenada, y usted no va a tener problemas, ni yo tampoco. Y en cada momento progresivo de esa historia de redención o de pacto, como tú lo quieras leer, tú vas a encontrar siempre que todo siervo de Dios, todo hombre de Dios, con la cantidad de revelación que Dios le plació darla de manera progresiva y va aumentando, aún en nuestros tiempos va aumentando. Hasta el siglo XVI no se conoció la palabra pacto. Hasta el siglo XVIII no se empezó a hablar de la teología del pacto. ¿Y cómo llegó la iglesia hasta allá? Por el consejo de Dios, por hombres idóneos, capacitados que Dios puso, no para ser individuales, ni individualistas, ni ser cabezas de ratón, sino para ser parte del cuerpo de Dios, donde se denuncia el pecado, se anuncia el Evangelio y se espera la venida en Cristo. Fíjense que ahí no hay circunstancia que valga. Voy a hacerles un ejemplo. Yo hoy estoy con un problema en el matrimonio y me quiero divorciar, pero estoy bien seguro que mi esposa es cristiana, que yo soy cristiano. ¿Cuál sería el consejo de Dios? ¿Dónde pongo mis ojitos? ¿En la circunstancia o en la realidad? ¿Cuál es el consejo de Dios? Pues yo tengo que aplicarlo. Yo he sido llamado, fui restaurado, reconciliado, reconvenido. Recuerden que la Escritura dice que nosotros fuimos llamados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió de esa manera. O sea, es que Dios no cambia. A nosotros nos gusta, es que Dios no cambia, es el mismo, Él es inmutable, todopoderoso, pero para mi salvación eso está como enredado. Es que el consejo hay que personalizarlo. Y yo quiero que nosotros consideremos esto. Nosotros estamos siendo capacitados a través de nuestro propio testimonio, de nuestra propia vida. Todos los hombres de Dios, por lo menos en el Nuevo Testamento, si lo vemos en la persona de Pablo, dice, tú me serás testigo. ¿Qué significa testigo? Mártir. Pero atestiguarás en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea. Te enviaré a los gentiles. Dios no cambia, es el mismo. Por lo tanto, todos somos participantes de ser
servidores, embajadores, ministros, atalayas. Eso es una tarea no solamente del pastor, es una tarea de todos nosotros. Porque Dios nos ha salvado al gran Adán, al santo Abel, al forzudo Sansón y al amoroso David. Bueno, eso de amoroso hay que revisarlo. No, el Señor dice que David tenía el corazón como él. Y me imagino que se refiere lleno de amor. Pero todos somos embajadores, ministros, atalayas. ¿De qué? Del consejo de Dios. O sea, si nosotros sacamos de vista quién es Dios y cómo aconseja, casi siempre vamos a tomar malas decisiones. La vamos a tomar por el sentido común. Recuerden que quien está bajo autoridad está en autoridad. Yo no puedo ser el iluminado del 2024. Yo estoy bajo autoridad. Soy pastor de una iglesia, pero debo estar bajo una autoridad. Alguien me tiene que anunciar y denunciar mis pecados. Denuncia mis pecados y también me anuncia el evangelio para que yo me arrepienta. Y espera conmigo que sea restaurado. Es que los pastores no son seres humanos de otra estirpe. Porque el consejo de Dios es de esa manera. El único consejero que está por encima de todos es Dios. Y algo que es interesante, y perdón que esté corriendo porque es causa del tiempo, es que cuando nosotros hablamos de consejería, estamos hablando de discipular. Y cuando nosotros nos preguntamos qué es ser discípulos, no significa ser seguidores ciegos, sordos y mudos donde nos digan. Nuestros pastores o nuestros consejeros, porque Dios usa consejeros, Dios dio el privilegio a los hombres de Dios de llevar su consejo al rebaño. En ese sentido es lo que Pedro tenía que haber entendido: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacientar una oveja para un hombre que tiene ovejas que hacen meh? Pues que las lleva al pasto bueno, donde no se les va a hinchar la pancita, a aguas tranquilas donde no corren peligro, donde él vela por defenderlas y por estar ahí. Pero la única herramienta que a Pedro se le va a dar, y a cualquier pastor y a cualquier hombre de Dios, fue el consejo de Dios. Por eso las ovejas en el rebaño son de Cristo. Él es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Cuando usted como pastor dirige al creyente a Cristo, obviamente se va a saltar su persona, entonces no lo necesita usted. Necesita que confíe en Cristo, y confiar en Cristo es confiar en su palabra. Pero en este ejercicio Dios nos dejó hacer discípulos. Y quiero tomar Mateo 28, 19 al 20. Porque a veces nosotros leemos nuestra palabra de Dios como la conviene, que es el consejo de Dios. Que dice: por tanto, id y haced discípulos. La pregunta de los discípulos sería: Señor, ¿y a dónde? A todas las naciones. El plan no ha cambiado. ¿Ustedes saben cuándo comenzó este plan? No me va a decir que en Hechos 2, porque algunos ahí sí me toca que devuelva el diploma. Es que Dios creó una tierra para establecer su reino. Los que están inscritos en el libro de la vida, no dice aquí Antiguo Testamento y acá Nuevo Testamento. Solo están inscritos en el libro de la vida. Y el Señor está viniendo a buscar todos los que se han perdido. ¿Dónde? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es que la Biblia o el consejo de Dios no es la historia de Israel, ni de los judíos, ni de los hebreos, ni de la iglesia cristiana. Es la historia de la redención. Si partimos de ahí, vamos a dejar de pelear tanto entre nosotros, de encontrar motivos de división, y encontraremos más puntos de unión. El Señor Jesús hizo lo mismo que Dios en el Edén.
En Génesis capítulo 1 le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellos se tenían que multiplicar, ellos tenían que dar fruto, y una noticia que no es noticia, llenar toda la tierra. Jesús dice exactamente lo mismo. Todas las señales del Antiguo Testamento las acabo de cumplir. Ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Creo que en sus Biblias y en mi Biblia encuentran una coma ahí, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que eso es una idea que se conecta con la siguiente idea. Dice, bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya cree en Cristo y confiesa a Cristo, pues hay que añadirlo a la iglesia. ¿Es la manera correcta de hacerlo? ¿Qué palabra estoy buscando? Yo me he olvidado. ¿Qué lo hacemos? Discípulo. Sí, claro. Y es el momento donde con legitimidad delante de Dios yo puedo apacentar a esa persona. Porque acá viene, ahí cierra una coma también y comienza otra idea. Perdóneme que sea tan escuelero. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos enseña toda la Escritura? En cómo vivir y descansar para Dios en todas las áreas de la vida. No solamente es la parte litúrgica o eclesiológica, o solo aprendan a orar, o aprendan doctrina, o aprendan ¿cómo dijo Pastor Imán? ¿Se acuerdan del carro? Hebreo, arameo, ¿qué más era? Y el griego. Que a veces tenemos esos énfasis. No, hay que hacer una academia bíblica. No, la academia y el instituto está para formar teólogos. En la iglesia estamos formando, conforme a la imagen de Cristo, discípulos. ¿De quién? Usted imagina que en mi iglesia, no, yo quiero discípulos de Juan José. La del pastor Ismael serían los ismaelitas. No le quedan bien. ¿Se dan cuenta que nosotros a veces hacemos locuras? Acá dice que tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Porque es que en la iglesia es donde nos santificamos, en el matrimonio también, y en la crianza de hijos también, y en la convivencia eclesiológica también, y entre iglesias también. ¿Y cuál es la garantía del éxito de ser aconsejados por Dios y estar siendo discipulados por Dios, por hombres que son también discípulos de Dios? Que sigue aquí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que se muera. ¿Cómo dice el texto? Muy bien, amén. El texto termina así. Miren, queridos hermanos, esto en la teoría suena bonito. Hacer discípulos es nuestra tarea, y en ello aconsejamos con toda la voluntad de Dios, y no es hacerlos seguidores nuestros, ni seguidores de una doctrina, ni seguidores de una denominación. Es que es la vida cristiana la que se presenta todos los días delante de Dios, lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2, cuando Pablo dice, por las misericordias de Dios les ruego que se presenten en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su... O sea, si usted está pensando bien, si sus neuronas funcionan bien, si cognitivamente usted está bien, pues va a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están los hermanos amados, queridos, el pastor santo en ella. ¿Por qué vamos a la iglesia? Volvemos al versículo, porque es vuestro culto racional. Ahí vamos a encontrar maestros que aconsejan conforme a la voluntad de Dios, porque todos estamos en crecimiento. Fíjense que Hebreos 13 habla de pluralidad de ancianos, no habla de monovispados en iglesias pequeñitas. Porque a veces nosotros pensamos, es que es mi iglesia, mis ovejas me las robaron. La autoridad no se impone, las relaciones tampoco, el amor cristiano tampoco.
Yo tengo que entender que yo tengo que ser aconsejado de acuerdo al diseño que Dios tiene en la vida. Por eso yo les decía, si yo digo que he entendido la conferencia que nos dio el pastor Ismael, que estoy de acuerdo en todo, y nos dice, no, entonces yo para qué voy a la iglesia, puedo leer la Biblia y me aconsejo solito. Oye, ¿y quién te va a librar de tu sentido común? ¿Quién te va a librar de tus propias tinieblas? Porque lo que tú entiendes, lo tiene que entender la hermana, el hermano, la hermana, los hermanos, todos nosotros. Es que Dios escribió en idiomas inteligibles para nosotros, que racionalmente debe llegar a nuestro corazón. Lo que es el discipulado, o es formado por el consejo de Dios. Quien no es un discípulo, nunca podrá ser un maestro. Quien no está en autoridad, no está bajo autoridad. Y viceversa. Porque estamos esperando el fruto del consejo, y es una vida donde el carácter del nuevo ser es manifiesto. Y aquí yo les puedo hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sido sorprendidos por el viejo hombre? Por esa carnalidad que está dentro de nosotros, que cuando estábamos seguros que nunca me iba a pasar, otra vez, Señor, estoy caído, levántame. Queridos hermanos, miren, aquí yo quiero tomar algo sobre la consejería. Los aconsejados son quienes han sido marcados. ¿Quiénes han sido marcados? Los que visiblemente yo puedo decir que son discípulos. ¿Quién es discípulo? Una persona que es cristiana, que se ha confesado cristiana, que ha sido marcada, a la cual yo le estoy instruyendo y está bajo autoridad. Quien le cree a Dios. ¿Por qué razón? Porque no es suficiente decir soy cristiano. Si yo le digo, la Biblia dice no matarás, se han encontrado con esa persona, dice, ¿y qué pasa con el policía que dispara y mata? ¿Por qué preguntar a eso? ¿Por curiosidad o por contención? ¿O por ver que haya una contradicción en la Escritura? Quien ha sido marcado por Dios, quien le cree a Dios, quien confía en Dios, quien se compromete con Dios y quien espera en Dios. ¿Y por qué razón, mis amados hermanos? Porque solo el creyente puede ser aconsejado en la palabra de Dios. Y les voy a decir por qué solo el creyente. Porque solo el creyente pensará que el consejo de Dios es suficiente. Es pleno. Si la Biblia lo dice, yo no voy a altercar. Hay cosas muy claras en la Escritura. Y el no creyente, ¿qué hacemos con el no creyente? Porque a veces como dijo el pastor Ismael, nuestra agenda está llena de consejería y a veces de no creyentes. ¿Ustedes qué dirán? ¿El no creyente necesita consejo? ¿Necesita que le solucionen sus problemas circunstanciales? Porque eso, ay Señor, no sé qué hacer con mis hijos. ¿Será que se los llevo y usted ora por él? Pero no es miembro de la iglesia, no es cristiano, nadie va a la iglesia. ¿Esa persona necesita de solucionarle su circunstancia? ¿O qué necesita realmente? ¿Qué necesita el no creyente? El evangelio. A él se le predica para salvación. Cree en Cristo y todos tus pecados. Pero ¿y qué más hago? Listo, yo voy a la iglesia y eso me garantiza que mi hijo va a salir de las drogas, que mi matrimonio va a funcionar otra vez. ¿Usted imagina que tenían problemas sin Cristo? Cuando uno de ellos cree en Cristo, ¿tendrán más problemas o menos problemas? Abandonar el sentido común es una de las tareas que nosotros tenemos que hacer. El creyente no es un solucionador de problemas temporales o circunstanciales, y el gran problema hoy de la iglesia es que estamos cayendo en esa adicción de las psicoterapias o el consejo personalizado. Pastor, necesito que me escuche. Pero si tú le escuchas y no le sirve tu consejo, va a buscar en su celular, pastor, este me puede escuchar. Pastor, necesito que me escuche.
Y si no les sirve ese consejo, va a buscar otro pastor hasta que encontrará a alguien que entrará en eso del sentido común. Nosotros estamos llamados a escuchar a nuestras ovejas. ¿Ustedes imaginan? Solo piensen de esta manera, que un hombre casado encuentra a su esposa en consejería con el vecino de la esquina. ¿Cierto que eso es horroroso? Lo mismo pasa cuando un pastor está encontrando a sus ovejas, a los que él pastorea, a los que debe de aconsejar y está en autoridad de aconsejarlos, buscando consejo en otros lados. Esos son uno de los grandes problemas que tenemos, pero casi siempre tiene que ver con los problemas temporales de la vida, no con las realidades, las verdades absolutas y eternas. No, porque yo ya sé, yo soy predestinado para la gloria del Señor, amén. Pero es que este consejo necesito porque no sé qué hacer. Y nuestro encargo, mis amados hermanos, es predicar el evangelio a los inconversos y aconsejar a los creyentes para madurar en la fe. ¿Cuándo termina ese madurar en la fe, queridos hermanos? ¿Cuando se gradúa de licenciado? Bueno, si habría un magíster o pastor Imán, usted que es doctor, ¿ya terminó su consejería con usted? Porque es que algunos piensan que no existen cardenales, obispos y papas, pero sí que hay superungidos dentro de la iglesia del Señor. Queridos hermanos, el discipulado y la consejería nos llevará a algo que es muy importante, que creo que hoy debemos entender, es consagrarnos. Esto es buscar de Dios y vivir para su gloria. Si en la crianza de nuestros hijos entendemos que nosotros buscamos de Dios y vivimos para su gloria, vamos a ser padres que no exasperemos a nuestros hijos. Si el matrimonio lo vemos de la misma manera, que tenemos que buscar de Dios y vivir para su gloria, entenderemos que el matrimonio es para ser santificados y aprender a confiar y depender del consejo de Dios. Fíjense que es tan fácil predicar de 1 Corintios 13, 4, en un matrimonio. El amor es. Pero ¿cuántos creemos que eso es verdad? ¿Cuántos amamos buscando el bien y la felicidad del cónyuge? ¿Cuántos podemos amar buscando el bienestar del otro? Así nos cuesta el nuestro. Porque ese es el evangelio, ese es el consejo de Dios. Ay, no, que ese es el amor de Dios, ese es el amor que yo no puedo modelar, porque, pastor, ¿quién lo puede hacer? Tal vez un santo. ¿Sí lo han leído? Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, es un matrimonio que no debería estar sufriendo. Por lo menos el creyente maduro en la fe debería estar viéndolo de esa manera. De ahí el consejo de Pablo que le dice a la mujer cristiana: si tú estás en silencio amando a tu marido, pues posiblemente hasta lo traes a los pies de Cristo, porque no le está gritando el evangelio, no le está gritando doctrina, lo está aconsejando en su carácter manifiesto, ese fruto que tenemos que dar, que es el Espíritu, que lo da el Espíritu Santo. O ustedes no se han preguntado, queridos hermanos, ¿por qué en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne son acciones contenciosas contra la ley de Dios, y la respuesta del fruto del Espíritu Santo? Uno se esperaría, si dice que las obras de la carne es emborracharse, pues que el fruto del Espíritu Santo sea no emborracharse. Si la obra de la carne es el adulterio, la fornicación, el fruto del Espíritu Santo sería ser fiel, honesto. ¿Pero dice así la Biblia? ¿Cierto que no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Esté templadito, o sea, esté firme.
¿Saben qué significa tenga el carácter de Cristo? Por eso lo importante de la consejería es llevarnos a entender que somos discípulos y hacemos discípulos. Y eso lo hacemos dentro de la familia de Dios. ¿En qué? En todas las áreas de la vida. No bajo el sentido común de la... Miren, hay algo que tienen nuestros países latinos, que nos comportamos como las amebas. ¿Sí? Nosotros somos de andar en manada. Entonces, si hay reunión este domingo de la familia, pastor, no puedo ir, la familia está primero. ¿Y en tu familia cuántos cristianos hay? No, nosotros solos. Pero, pues usted sabe, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis hermanos, mi primo. Ese es el consejo de Dios, que es lo que te santifica. Por eso que en el discipulado y la consejería van de la mano. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, no lo que me acomoda a mí. Miren que he hablado de los hijos, del matrimonio. Eso tiene que ver con el hogar. Y tengo que saltar a la familia de Dios, que es la iglesia local. Y de ahí a la sociedad. Porque si yo tomo la consejería como una herramienta para solucionar problemas circunstanciales, estamos equivocados, porque hoy tenemos problemas sobre las relaciones, mañana sobre la disciplina, después puede ser con la moralidad, después puede ser con algún otro pecado. Sería una consejería de nunca acabar. Y miren, y pregúntenle a cualquier psicólogo, si tú estás en terapia más de 6 meses y necesitas de la terapia y no has mejorado, tienes un problema con tu psicólogo. Porque hasta los psicólogos que no son cristianos, ellos tienen que llegar a un punto de solución, de llegar del clímax y resolverlo en tu corazón. Del perdón, de la restauración, del avance como persona, como ser humano. Y nosotros los cristianos, ¿por qué no? Y esto debe ser interesante para nosotros, ya que cuando nosotros hablamos de la consagración, significa de la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con Dios perfecto. Esa consagración también tiene una connotación de santificación, de santidad o de pureza. No estoy hablando de pietismo. No estoy hablando de que nunca dejaré de pecar. ¿Por qué razón? Porque mientras que estemos en este mundo, estaremos luchando con esa vieja naturaleza o esa vieja condición. Pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Y mi consagración, buscando la gloria de Dios, buscando el consejo de Dios, o como dijo el Señor Jesús que deberíamos orar, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Se acuerdan la oración del Señor? Bueno, ya no, nosotros no decimos Padre nuestro que estás en los... No, nosotros la reflexionamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En uno de los parágrafos dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Porque los ángeles buscan la gloria de Dios y nosotros, no importa si eres pastor, anciano, diácono, tienes un ministerio importante o no importante, tú tienes que comprender y entender que el pueblo de Dios fue llamado a ser santos, separados del mundo. El mismo Señor dijo, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del consejo de Dios, por medio de que nosotros somos discípulos. Y el ser discípulos, no importa si tú eres miembro de la iglesia, diácono, anciano, pastor, el ministerio que haya en tu iglesia, porque no quiero solo enfocarme en eso. Queridos hermanos, pasa algo muy importante. Tú estás siendo aconsejado para ser santificado, apartado. Queridos hermanos, solo hay 2 tipos de seres humanos en esta tierra. ¿Cuáles son? Y no me va a decir que hombre y mujer, por favor. En el sentido que estoy hablando están los creyentes y los no creyentes. Los píos y los impíos. Los que son familia de Dios y los que no son familia de Dios. ¿Y cuál es la prioridad del ser humano? Los impíos. ¿Y del cristiano? Mayormente los de la familia
de la fe, cosa que muchos hemos olvidado. Muchos de nosotros hemos entendido que la salvación no se pierde, creo en Dios y puedo hacer lo que a mí se me da la gana. El discípulo siempre tiene que ir de la mano de su discipulador. Un discípulo siempre tiene a quien recurrir y siempre está en compañía de ellos. 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5 nos dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es aquí donde nosotros tenemos que ponerle paticas a lo que estamos aprendiendo. Y esta es una noticia: ninguno de los que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo, somos agentes libres. ¿Saben que eso está de moda? Todo el mundo quiere ser independiente. Te venden en muchos lugares: tú necesitas ser independiente y alcanzar el éxito, para que alcances tus sueños, para que vivas como quieras. Desde Génesis, Dios prohibió ese pensamiento. A su pueblo Dios le dijo de dónde venían, quiénes eran, y ¿saben qué les dijo? Van a vivir la cultura que yo quiero. Van a vivir la moralidad que yo quiero. Van a vivir la liturgia que yo quiero. Y van a vivir en sociedad como yo quiero. Pastor, eso no es verdad, es que la ley se ha abrogado, solo tenemos la ley moral vigente. Queridos hermanos, acá dice que hay que hacer justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado. Hay que trabajar para el Señor, hay que ser empleador para el Señor. Los principios no han cambiado, la ley es una sola. Esa departamentalización de la ley es algo horroroso, herético. Porque aunque no tengamos el templo del Antiguo Testamento, tenemos las iglesias. Y aunque no tengamos la liturgia del Antiguo Testamento, tenemos la liturgia que el Señor Jesús dejó. Y aunque no tengamos el Israel como nación teocéntrica, en la nación que estemos servimos a Dios. Colombianos, peruanos, venezolanos, los que nos encontremos aquí, adoramos y servimos al mismo Dios. Y el discípulo sigue las pisadas, las huellas del Evangelio en la vida mortal, mientras espera la venida de Jesucristo. Jesús nos mostró que su máximo deseo es hacer la voluntad del Padre. Nos dejó dicho que debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón, y eso no se hace siendo agentes libres, ni siendo nuestros propios consejeros, ni teniendo el sentido común. Es que yo no hago mal a nadie. ¿Saben que eso está muy de moda en la iglesia? Pastor, no puedo ir, pero yo le envío los diezmos. Ore por mí. El pobre bebé. No lo digo por el bebé, ¿no? Lo digo por el bebé que se excusa con ese pensamiento. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que pensar correctamente. 2 Corintios 5, 20, 21. Ya voy terminando. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en su nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios delante de Él. Es la misma idea de lo que yo he estado hablando, de consagrarnos, de ser discípulos, de dar consejo y vivir el consejo. Miren, yo les puedo decir en mi iglesia por lo menos qué ha pasado. Muchos padres que aman a Dios han servido por años al Señor, pero han sido inconsistentes en su fe, en su asistencia. Muchos de sus niños que venían alegres a la iglesia, como los niños que tenemos acá juiciosos, no han vuelto a la iglesia. ¿La doctrina ha cambiado? No. ¿La hermandad, el amor entre los cristianos? No. ¿Saben quiénes sacan a nuestros jóvenes y a nuestros niños de nuestras iglesias? Todos los familiares no cristianos que ustedes lo dicen, que los aman, que los quieren, que se sientan a comer, a celebrar cumpleaños, fiestas con ellos, pero en la iglesia no van, porque eso no es su fiesta. Y si ustedes los invitan a su fiesta de ustedes como creyentes, que es el día del Señor, ellos no van, porque se incomodan, porque no aman a su Dios, porque no aman a su familia en Cristo Jesús. Esa incoherencia saca a estos jóvenes
Porque el consejo que damos con la retórica y con los versículos bíblicos es contrariado con nuestras acciones. Tal vez por eso el cuarto mandamiento es el único que comienza con la palabra acuérdate. ¿Y de qué nos tenemos que acordar? Es que la única razón de estar en esta tierra tiene que ver con Dios. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. Cambia esa palabra santificarlo, porque a veces no, yo mando mis diezmos, doy mis ofrendas, yo hago mi devocional, yo leo, yo no, dice para apartarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, y toda nuestra obra, el consejo de Dios, es para la edificación y la extensión del reino de Dios. Es que Dios no necesita ni dinero, ni tu presencia, ni tus cánticos, ni nada. Nosotros necesitamos de Él. Ese es el consejo de Dios. Ustedes le quieren poner paticas a lo que aprendimos con el pastor Ismael. Dios es el consejero, su palabra es el consejo, y nosotros somos los aconsejados. Todos dijeron amén. Ahora lo tienes que hacer en tu vida. Un discípulo consagrado, un discípulo aconsejado. No importa si solo eres miembro de la iglesia, no importa si eres solo diácono, o solo anciano, o solo pastor, porque nosotros, cuando nos dicen esas palabras, creamos una jerarquía de santidad en nuestra vida. Pensamos que el cristiano sí se comporta bien, el diácono se debe comportar mejor, y el anciano de la iglesia mucho mejor, y el pastor no, él camina sobre las nubes. Ay de él si se enoja, ay si de él cae en algún pecado. No, yo me voy de esa iglesia. Es que un hermano de Chile me dijo, pastor, no, él es anciano de iglesia, y él me dice, pastor, no sé qué hacer, porque es que tenemos un pastor diagnosticado. No tenemos un pastor. El pastor de la iglesia está diagnosticado con depresión. Y yo me quiero ir de la iglesia. Oigas, tu pastor se enferma y tú te vas de la iglesia. ¿Dónde está el consejo de Dios? Es que los pastores somos inmunes a las enfermedades, a las luchas. El mismo Señor Jesús lloró frente a Jerusalén por esa misma razón, porque los fariseos, los religiosos del momento, persiguieron a los hombres de Dios. Hoy, tal vez, mis amados hermanos, tenemos que revisar nuestras vidas. Cada día debemos vivir nuestra vida o nuestras vidas como un sacerdocio santo y real para la gloria de Dios, porque ahora somos el pueblo de Dios. Eso es lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10. ¿Cómo dice? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Oiga, su hermano que cayó, su hermano que está luchando, su hermano que tiene diferencias, también lo está haciendo en la vida, y cuando a ti te toca, es que el discípulo discipula para estar en autoridad y bajo autoridad. Eso no significa que todos estamos bien. Es que un indicador para muchos de santidad y de pureza es estar peleados con todos, por doctrina, por carácter, por lo que sea. Es el mismo problema que atendió Pablo en Corinto. O no se peleaban allá uno, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Los espirituales, ¿qué decían? Yo soy de Cristo. No sigo a ningún hombre. Amados hermanos, el discípulo es aconsejado y se sujeta al consejo. 3 razones por las cuales debemos consagrarnos al Señor. Esto es aceptar el consejo de Dios y ponerlo por obra. Para creer en la fe, para andar en el Evangelio y para gozar de Dios. Y eso en la teoría suena muy bonito. ¿Cuál es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él. ¿Cómo glorificas a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Y cómo gozas de Él? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo muero todos los días. Amados hermanos, no, yo creo que ya me pasé.
Yo voy a adelantarme hasta el final de mis diapositivas, porque yo quiero que nosotros consideremos algo que debe llamarnos la atención. Cada una de nuestras vidas, no es por el cargo que ostentamos en la iglesia, ni en el hogar, debe ser una vida impactando otra vida. Si tú eres padre, debes impactar a tus hijos que tú amas a Dios, que amas su iglesia, amas a tu pastor, amas a los miembros de tu iglesia. Así se estén parando sobre ti. Así sea tu matrimonio difícil. Así sea tu estancia en la iglesia difícil. Porque quien se ha consagrado hará con el corazón todas las cosas bajo el consejo de Dios. Queridos hermanos, la fe cristiana es imposible vivirla para el hombre natural, pero para el hombre guiado por el Espíritu Santo, sabe que él está siendo dominado por él. Nunca el consejo de Dios necesita una justificación. Yo les aseguro, mañana es el día del Señor. Si usted lleva su diezmo, usted no dice: acá está mi diezmo, Señor, tú me has bendecido, por eso hoy mi diezmo es más. O tampoco pones una nota: Señor, hoy no he podido porque no me han pagado dar mi diezmo. Tú sabes que si das o no das, lo das de corazón. Las cosas buenas delante de Dios nunca necesitan justificación, y todo lo que necesita justificación es porque tú sabes que hay algo que tú estás disfrazando en tu vida. Amados hermanos, hoy nosotros tenemos que terminar con el mismo versículo que yo comencé. Entendiendo que Dios es el consejero, su palabra el consejo, y nosotros somos los aconsejados. Para vivir para el reino de Dios y su gloria, debo por lo menos grabarme este versículo en nuestro corazón, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en el hogar si eres soltero, en la iglesia, en la sociedad. Y tu conciencia será advertida por Dios. Tu conciencia será advertida. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en ti. Y lucharás esa batalla que Pablo dijo que es la batalla de la fe. Es que la batalla de la fe no es contra personas, no es contra doctrinas, no es contra las personas que han puesto en autoridad. Es contra el viejo hombre que mora en nosotros. No te abandones al sentido común. Mi consejo como pastor es: busquemos todos nosotros comprobar lo que es agradable al Señor. El Evangelio es esa palabra poderosa para traer unidad, reconciliación, restauración a los hermanos y a los hijos de Dios, a los que son familia de Dios. Yo tengo que verte como hijo de Dios si tú me dices que crees en Cristo, porque yo no sé qué pasa en tu corazón. Eso es suficiente para mí. Porque la fe sin obras es muerta. Solo así no te avergonzarás del Evangelio, como nos dijo el pastor Ismael. Solo así tú dirás: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder que te debe llevar a obrar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, para unir tu iglesia y para que las iglesias que aman al Señor y buscan la gloria de Dios se unan entre sí. Porque yo como pastor también necesito ser aconsejado. Cuando me alejo de mis consejeros o de mi consejero que Dios me ha puesto, el único que sufre soy yo. Porque puedo caer en ese sentido común, en esa ignorancia, en esa oscuridad de mi mente, donde puedo pensar que todos están contra mí y empiezo a vivir de paranoia. Todos son mis enemigos, todos me persiguen. Hoy el llamado de la consejería es entender que somos discipulados por Dios. Y al ser discipulados por Dios estamos siendo cada día de nuestra vida consagrados más y más, esperando su venida. Amén. ¿Me permiten terminar en oración? Amado Señor, buen Dios,
Padre, venimos en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos pecado contra ti, contra tu iglesia, contra tu reino. Somos tan buenos para juzgar, para señalar, para acusar. Y olvidamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que tú fuiste a nuestro encuentro cuando éramos tus enemigos. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos restauraste. Ahora capacitados nos envías. Haznos instrumentos de tu consejo y permítenos, Señor, ser discipuladores, modelar ese evangelio, Señor, que nos hace estar en autoridad, pero también siempre bajo autoridad, para que cada día, como una familia en Cristo, podamos vivir para ti, podamos esperarte a ti. Y si tu presencia llegara a estar en ese último día y nosotros pudiéramos estar ahí, Señor, con gozo escucharemos esa voz que tú nos dirás: buen siervo y fiel, gózate con tu Señor. Señor, en los méritos de Cristo, te rogamos que traigas unidad, santidad, consagración a nuestras vidas. Amén. Estuve tiempo bien.